saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras vidas. Hoy corresponde iniciar nuestra sección de un tema en 3 partes. Y el tema de esta semana es el servicio a Dios. Ese es nuestro tema. Y hoy vamos a meditar en 3 áreas de servicio. 3 áreas de servicio. Y sabe que estas 3 áreas básicas, pero principales del servicio correcto a Dios, la vamos a observar en no más de 3 versículos de ciertas experiencias, de ciertas vivencias bastante significativas que tuvo el apóstol Pablo en su incursión en Asia Menor, principalmente en la zona donde se estableció la iglesia de Éfeso. Esa iglesia hermosísima, esa iglesia que después pasa a ser la representativa de la iglesia primera, que lamentablemente, hablando de servicio, cometió el grave error de dejar, de abandonar, no perder el amor o el primer amor hacia Dios. Es un área también que vamos a ver estos días. Bien, acompáñenme por favor al libro de los Hechos, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y vamos, incluso sabe que leamos desde el 17 al 21. Pensaba leer desde el 19 al 21, pero si leemos desde el 17 al 21, nos va a quedar más claro qué estaba pasando acá. Búsquelo por favor. Pasamos por los evangelios y entramos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 20, versículos 17 al 21. Cuando el apóstol Pablo da un discurso al despedirse de los hermanos en el puerto de Mileto, en la zona de Éfeso. ¿Lo encontró? Bien. Si lo ha encontrado, entonces ponga mucha atención porque voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo, y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay en consideración al menos 3 grandes viajes que se denominan los viajes misioneros del apóstol Pablo. Tuvo diferentes comitivas en sus viajes. Y Lucas, el mismo escritor del Evangelio, el cual es el autor o escritor del libro de los Hechos, también fue parte en estos viajes. Entonces, mucho de lo escrito de parte de Lucas lo escribe como testigo presencial. En estos viajes, que fueron muy fructíferos, una de las metas del apóstol siempre fue plantar iglesias y después dejar las iglesias funcionando y organizadas con ancianos, que equivaldría prácticamente a pastores, para el buen funcionamiento y el buen crecimiento de la iglesia local. Y en este contexto es donde en su tercer viaje, cuando ya el apóstol Pablo prácticamente iba a ser arrestado y enviado hacia Roma,
es cuando tiene ocasión este discurso, cuando ya el apóstol, después de 3 años de haber estado en esta zona y de haber sido usado por Dios para levantar aquella hermosa iglesia de Éfeso, es cuando ahora el apóstol Pablo les da las recomendaciones finales, y una de las grandes preocupaciones del apóstol Pablo, y usted lo puede encontrar en este mismo capítulo, pero a partir del versículo 28, es que se iban a levantar falsos, muchos de ellos nacidos desde el mismo corazón de la iglesia, y que iban a querer destruir el rebaño de Dios, hablando incluso proféticamente, principalmente también de los días actuales, donde la apostasía y la falsedad está cobrando muchas víctimas. Bien, y es aquí donde el apóstol Pablo referencialmente habla de cómo él sirvió al Señor. Y es aquí donde vamos a encontrar en este discurso 3 áreas muy importantes en el servicio a Dios. Ahora, quiero dejar algo bien en claro y quiero ser bien enfático. Todos los creyentes, en diversas escalas, en distintas áreas, de distintas maneras y en distintos escalafones, somos servidores del Señor. A veces hay parte del pueblo de Dios que toda esta carga de servicio se la responsabiliza principalmente a los pastores o a los líderes de iglesia, ya sean los diáconos, los oficiales o gente que tiene algún tipo de cargo. Pero ¿sabe usted que en esencia el pueblo de Dios es un pueblo llamado a servicio? Me gusta mucho el Salmo número 100, que en su primer versículo exhorta al salmista a venir delante de Dios, reconocerle, postrarse, adorarle como pueblo, pero dice que hay que servirle con alegría. Esto habla de una actitud de servicio. Y esa es la actitud que en 3 áreas el apóstol Pablo enfatiza a los hermanos de Éfeso para que, en base al ejemplo que él dejó, así los que estén después bajo el cuidado de esa amada iglesia también puedan desenvolverse en el servicio a Dios. Ahora, obviamente hay rangos de servicio de mucho peso que tiene que ver con las áreas del ministerio. Los ministerios más reconocidos son el ministerio del pastor y el del evangelista. Obviamente también el ministerio del maestro, aunque a veces es poco reconocido. A veces se tiende a pensar que si a alguien le van a decir maestro, se le van a subir los humos a la cabeza. ¿Qué hablar del ministerio del apóstol y del profeta, que en este tiempo han sido demasiado manoseados y abusados en algunas áreas? Desde lo personal, creo que el apóstol hoy por hoy es el simple y humilde misionero con un llamamiento apostólico, pero ya no apóstol conforme a Biblia. Y si hubiese que hablar de profetas, que esa es otra palabrita muy manoseada, me atrevo a decir que más que profetas, hoy por hoy lo que actúa es el don de profecía para confirmar muchas cosas que ya están reveladas, pero no para traer nuevas revelaciones. Pero centrémonos en los 3 ministerios fundamentales que siempre han estado en plena vigencia y vigor: pastorado, evangelismo y maestría. Se requiere una actitud de servicio. Y aquí vamos a ver las 3 claves. Veamos. El apóstol habla de sí mismo, pone el ejemplo para que la iglesia funcione bien y el liderazgo sea el liderazgo idóneo, cumpliendo el servicio llamamiento ministerial como corresponde de acuerdo a lo determinado por Dios. Y observe desde el versículo 19 al 21. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad. Entonces, primera clave, humildad en el servicio. La humildad no tiene que ver nada de cómo nos vestimos. La humildad no es algo externo.
La humildad es una virtud interna que se exterioriza, se ve en lo externo, pero no tiene que ver con la forma de vestir o con la pobreza económica. Usted puede ser una persona muy elegante y muy bendecida en lo económico, pero al mismo tiempo ser una persona muy humilde. En el reverso de esta historia, usted puede ser una persona económicamente bastante modesta, bastante pobre, y lo mismo le va a llevar a vestir quizás muy modestamente, pero nada quita que a lo mejor pueda haber gran soberbia y orgullo en su corazón. A la humildad que se refiere el apóstol es a esa actitud de disposición en el servicio a Dios, reconociendo que nada es propio, ni siquiera el ministerio en el servicio nos pertenece. La humildad a la cual se refiere aquí el apóstol Pablo nos va a llevar directamente a la gran responsabilidad y sentido de responsabilidad al servir al Señor. Después dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La segunda clave, el servicio al Señor tiene de por medio sacrificio. Es por eso que cada uno de los que sirven al Señor, repito y vuelvo a la idea, en el área que sea, pero sobre todo en las áreas ministeriales, tiene que saber que Dios no funciona con contratos con letra chica. El que hace contrato con letra chica para siempre usar sus triquiñuelas es el diablo. Pero nuestro Dios es claro, es transparente. Siempre el servicio a Dios, la vida cristiana incluso, va a estar ligada al sacrificio. Por tanto, si alguien no está dispuesto o dispuesta a pagar precio al servir al Señor, lamentablemente no es digno o no es digna de ese llamamiento. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El servicio a Dios es con testimonio fiel. No existe servicio a Dios en el grupo de los cristianos anónimos. En el mundo están los alcohólicos anónimos. En el cristianismo no puede haber cristianismo anónimo. Debemos testificar con dichos, con hechos, con palabra, con conducta. Por tanto, en el servicio a Dios, 3 son las bases fundamentales. Y ya se las nombré, pero las quiero enumerar. Una disposición de humildad que va a manifestar gran responsabilidad y dependencia a Dios en lo que se va a hacer. Sacrificio implícito en el llamamiento, dado que por querer servir a Dios, muchas veces humanamente vamos a recibir daño. Nos van a mirar mal. Y lo tercero, dentro de esto mismo, bueno, cerremos un poquito acá. Por ende, no se olvide que hay que pagar un precio, y en el servicio a Dios el precio mínimo es que ya su tiempo no va a ser completamente suyo. Mucho de su tiempo va a estar en la inversión a lo que vamos a hacer a favor de Dios y la obra. Y lo tercero, para ir concluyendo, obviamente tiene que ver con testimonio. Testimonio. ¿Cómo estamos ahí en el testimonio? ¿Cómo estamos? Solo para meditar. Ya la conclusión está dada. Consejo y consigna para el día de hoy. Consejo. Sigamos el ejemplo
del apóstol Pablo. Guardando la proporción prudente, sigamos ese ejemplo. Y ese es el ejemplo que Pablo tomó del gran molde llamado Jesucristo. Consigna y lema para el día de hoy: sirvo creciendo, crezco sirviendo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.